En general, hacemos esfuerzo en meditación porque queremos experiencias. Este es un hecho muy simple. Escuche el hecho. No es mi juicio sobre el hecho, ni su opinión sobre el hecho. El hecho es que casi todos queremos una experiencia espiritual de este o aquel orden, y la continuidad de esta experiencia, para que tenga que examinar todo el contenido de la experiencia y la mente que desea experiencia. ¿Qué es la experiencia? La palabra experiencia significa pasar por cierto estado. Deseamos la experiencia, lo que llamamos experiencia espiritual, es decir, una visión, un mayor grado de percepción y comprensión. Queremos una experiencia que sea amplia y profunda, y opere un cambio completo en nuestra forma de vida. Pero por experiencia, desafío y reacción, se entienden. ¿No es eso? Si preguntas una cosa y responderás, o ver una cosa y hay una reacción. La vida es una serie ininterrumpida de experiencias, tanto conscientes como inconscientes, tanto agradables como desagradables. Este es un hecho. Ya sea que reconozca estas experiencias o no las reconozca, están revisando cada vez. Cuando viaja en un autobús, cuando está en silencio en casa o trabaja en la oficina, o habla con su esposa o esposo, o camina solo, está experimentando continuamente experimentos. Pero, como en general, no somos conscientes de este extraordinario intercambio de reacciones que es la vida, llevamos las pocas experiencias que tenemos. Experiencias sexuales, frecuentes el templo, experiencias triviales. Y entonces queremos más, mucho más. Y nos damos a la meditación. Y cuando queremos emociones y experiencias más fuertes e intensas, usamos drogas. Hay varias drogas nuevas en América y Europa, que, cuando las tomamos, temporalmente nos dan una percepción más intensa. Si la persona es artista y toma la droga llamada LSD, le da una percepción extraordinaria de los colores. Cuando tomas esta droga, ves colores como nunca los vieron en la vida. Los colores se llenan de vida y movimiento, vibrantes e inconmensurables. Ve al árbol como nunca lo vio antes. No hay separación entre su persona y el árbol. Si aquellos que toman la droga es un sacerdote, tienen experiencias religiosas que hacen que su convicción sea más fuerte para hacer lo correcto. Tales experiencias también pueden cambiar la vida de una persona dentro del alcance de su condicionamiento. Como vemos, un hombre que se siente aburrido de la vida, sus experiencias comunes, y quiere una experiencia más significativa. Por lo tanto, se trata de meditar, tomar drogas, o hacer una multitud de cosas para obtener más. Cuando la persona busca más, indica que no entendía la estructura de su propio ser. Si no se entiende, si no lanza la base correcta, la única base válida, que es la comprensión de usted mismo, puede hacer lo que desea, para sentarse en cualquier postura que esté, colocada en las piernas al aire, respaldada por la cabeza, repetir palabras, seguir a un instructor, hacer lo que sea en eso es, nunca encontrarás paz. Nunca llegarás a lo que es verdad. Sin entenderse a sí mismo, no hay una conducta virtuosa. Sin el autoconocimiento, no hay acción que ya no cause conflictos, más angustia y más confusión. Sin comprender, no importa qué hacer. No hay sabiduría. Solo cuando te entiendas, puedes recibir el mensaje de la vida. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora en esta conferencia fue evitar todas las cosas que no son ciertas. Eliminarlos negativamente. La negación tiene la fuerza de un hecho. La negación no es mía. Es simplemente la negación de algo que no es cierto. No importa quién haya dicho, Sankara, Buda, tu gurú o cualquier otro. Por lo tanto, negativamente, eliminamos todo lo que no es cierto. Intentemos ahora saber qué significa meditar. Para empezar, necesitamos haber lanzado las bases del autoconocimiento. Si no lo hizo, no puede llevar a cabo esta investigación. Y lo que se dirá será solo una teoría. Y, si vives en la base de una teoría, es entonces una entidad humano muerto. Es vivir con ideas y no con hechos. Solo el corazón sensible, lúcido, el corazón sensible puede cumplir con los hechos, y solo con ellos. La mente que toma disposiciones para meditar no medita, porque su meditación es una acción deliberada. La acción deliberada, dirigida a un cierto resultado o ganancia, denuncia un deseo, un afán de escapar del hecho de la vida de cada día. Por lo tanto, la mente que practica deliberadamente la meditación no alcanza el estado de la meditación, sin importar cuán difícil.
Por lo tanto, no debe haber un acto de meditación deliberado. Si hay un acto deliberado de meditación, este acto se convierte en un esfuerzo y, por lo tanto, una presión sobre la mente. La meditación, por lo tanto, no es un acto deliberado, no es una continuidad, porque en este momento tiene continuidad, adquiere un valor temporal. Por lo tanto, se convierte en un acto creado por la mente como un medio para lograr algo o preservar algo. La meditación es un acto que termina cada minuto, un acto sin continuidad. La mente sana nunca está debajo presión de cualquier deseo, y no está influenciado por ningún movimiento externo, político, revolucionario y económico. Su mente sana no está influenciada, no está sujeta a la compulsión de ningún deseo, y solo puede ser saludable cuando hay conocimiento, cuando entendió sus propias actividades. Y la mente no está sujeta a ninguna presión, sin compulsión. El cerebro también debe quedarse muy tranquilo sin ser forzado. Escucha a esos pájaros. Si realmente está escuchando, no hay reacción. Pero él escucha el cerebro, reacciona. La función del cerebro es reaccionar. Ahora está escuchando sin ninguna reacción, escuchando realmente, porque su mente, su cerebro es tranquilo, receptivo, sensible, activo. El cerebro, cuando reacciona, siempre sigue un cierto patrón. Por lo tanto, el cerebro debe ser sensible y silencioso, vigilante, no influenciado por ningún sabor o aversión. Depende de la profundidad, abundancia y riqueza y plenitud de autoconocimiento. Y también, por supuesto, su cuerpo debe estar muy tranquilo. Pero no comience con el cuerpo, obligándolo a estar en primer lugar. Esto no tiene importancia en absoluto. Todo esto viene naturalmente. No hay necesidad de forzar, decir, estaré sentado y callado. Haré ejercicio mi cerebro para estar atento y sin reacción. O seré vigilado y no dejaré que entre ninguna influencia. Entonces está completamente equivocado. Pero si comienza con el autoconocimiento, todo lo demás seguirá naturalmente. Como nace el sol después de haber sido puesto. Todo vendrá con la misma suavidad y naturalidad. Y luego, naturalmente, alcanzará el estado del silencio. No puede estar en silencio si no hay espacio. En la mente de la mayoría de nosotros, nunca hay espacio. Nuestra mente y cerebro están llenos y superpoblados. En una ciudad como esta, vive en un apartamento, en una habitación, fuera de ti. No hay espacio. Está completamente rodeado de cosas. Dentro tampoco hay espacio porque su mente está llena de ideas, creencias, conceptos, fórmulas, prohibiciones y deberes. Nunca hay un espacio en el que pueda moverse en total libertad, donde su mente puede estar abierta y en silencio. El silencio, por lo tanto, es inseparable del espacio. Y el silencio no es un fin, el resultado de una práctica o deseo en particular, o el requisito de un deseo dado. Vienen naturalmente y, por lo tanto, sin esfuerzo. No practiques el silencio, porque en ese silencio no hay nada que practicar. No te estoy ofreciendo un método, no te estoy diciendo lo que debes hacer. Aquí nos estamos comunicando. Por lo tanto, puede alcanzar ese silencio naturalmente. Entonces, será su propia luz. Una entidad humana libre. No tendrás miedo. No habrá tradición. Será una entidad humana viva. Todo esto sucede tan naturalmente como el día sucede por la noche. En ese silencio hay un movimiento no constituido por la energía del conflicto. Toda nuestra vida es conflicto, y este conflicto obtenemos energía. Pero cuando él entendió la naturaleza total del conflicto, existe en el mundo y dentro de nosotros mismos. Nace esta comprensión. Y en este silencio, por lo tanto, hay una energía poderosa. No es el silencio del sueño, de estancamiento, sino un silencio compuesto por una energía tremenda. No sé si has observado una máquina o una dinamo, cualquier cosa que se mueva con una velocidad sorprendente. Todo cargado de energía. Del mismo modo, la mente que está en completo silencio, está completamente cargada de energía. Y esta energía, porque no tiene nombre, también no tiene nacionalidad y sin conflicto. Es anónimo, ni el tuyo ni el mío. Por lo tanto, si dejamos de lado las riendas, puede llevarnos muy lejos y superar los límites del tiempo. Todo este proceso del que estábamos hablando aquí es el acto de meditación. Este acto es bendecido. Este acto es amor.
Solo entonces la mente puede traer orden al mundo. Solo entonces se puede vivir en paz. Esta mente no creará ninguna confusión con su actividad. Solo ella puede averiguar qué es verdadero. La mayoría de nosotros pasamos sus vidas haciendo esfuerzos, luchando. Y el esfuerzo, la lucha, es una disipación, un desperdicio de energía. El hombre, a lo largo de su existencia histórica, siempre ha dicho que para encontrar la realidad o Dios, o el nombre que quiere dar, el individuo debe ser un célibat. Esto es para hacer un voto de castidad y pasar el resto de su vida para reprimir, controlarse, luchar para mantenerse fiel a ese voto. ¡Cuánto desperdicio de energía! También es un desperdicio de energía liberar las riendas para desear. Y esto es más significativo cuando reprime el deseo. El esfuerzo gastado en reprimir, controlar, no repele el deseo. Deforma la mente. Y debido a esta deformación, el individuo adquiere una cierta austeridad que se vuelve grosera. Escucha, por favor. Tenga en cuenta este hecho en usted y en las personas que lo rodean. Observe este desperdicio de energía, esta batalla. No es sexo, en sus diferentes aspectos, ni en el acto sexual en sí, sino los ideales, las imágenes, el placer y el pensando constantemente en ello, que constituyen el desperdicio de energía. Por lo tanto, la mayoría de las personas desperdician energía, o por la negación del deseo, o a través del voto de la castidad y el pensamiento constante de él. Y como dijimos, cada hombre es responsable. Usted y yo somos responsables de las condiciones de la sociedad en la que vivimos. Nosotros. Y no los políticos. Porque los hicimos lo que son. Posición y prestigio deshonesto, vanglorioso, ambicioso. Es precisamente lo que somos en nuestra vida diaria. Somos responsables de la sociedad. La estructura psicológica de la sociedad es mucho más importante que su aspecto orgánico. Se basa en la codicia, la envidia, el entusiasmo de la adquisición, la competencia, la ambición, el miedo, el requisito de seguridad incesante de toda la entidad humana. Seguridad en todas sus relaciones, con propiedades, personas, ideas. Esta es la estructura social que creamos. Y la sociedad impone psicológicamente esta estructura a cada uno de nosotros. El saludo, la envidia, la ambición, la competencia, constituyen un desperdicio de energía, porque siempre terminan en conflicto. Un conflicto interminable, como una persona celosa. Los celos son una idea. La idea y el hecho son dos cosas diferentes. Tener la amabilidad de escuchar. Si buscamos observar el sentimiento llamado celos a través de la idea respectiva, no podemos entrar directamente en contacto con el sentimiento. Lo estamos observando a través del recuerdo de una determinada palabra que arreglamos en nuestra mente con el significado de los celos. Los celos se convierten en una idea, y esta idea nos impide ponernos en contacto con el sentimiento llamado celos. Este también es un hecho. Por lo tanto, la fórmula, la idea, nos prohíbe el contacto directo con el sentimiento. Por lo tanto, la idea nos hace disipar la energía. Dado que somos responsables de la aflicción, la pobreza, las guerras, la falta absoluta de paz que se observa en el mundo, ya que eso, el hombre religioso no busca a Dios. Pero lo que le interesa es la transformación de la sociedad. Dado esto, el hombre religioso no es lo que practica diversos rituales, que siguen las tradiciones, que viven en una cultura pasada y muerta, interpretando incesantemente a Gita o la Biblia, para cantar litanías interminables, que viven como Sanya. Este no es un hombre religioso porque está huyendo de los hechos. La religiosa es el hombre que tiene el máximo interés en comprender la sociedad, es decir, él mismo, porque no es una entidad separada de la sociedad. Operar en sí mismo, una mutación total completa, significa el cese total de la envidia, el entusiasmo y la ambición. Ese hombre, por lo tanto, no depende de las circunstancias, aunque es el resultado de las circunstancias. De los alimentos que tomas, los libros que lees, los cines a los que vas, los dogmas, las creencias, los ritos religiosos, etc.
El hombre religioso es una entidad responsable y, por lo tanto, debe comprenderse a sí mismo como el producto de la sociedad que él mismo creó. Por lo tanto, para encontrar la realidad, debería comenzar aquí, y no en un templo o una imagen. No importa si la mano o la mente es esculpida por la mano. De lo contrario, ¿cómo podrías descubrir algo totalmente nuevo? ¿Un nuevo estado? La paz no es simplemente el predominio de la ley o la soberanía. Es algo muy diverso. Es necesario un estado interno que de ninguna manera se pueda establecer cambiando las circunstancias externas, mientras que cambia las circunstancias externas es necesario. Pero la paz debe nacer dentro de nosotros, para que se pueda crear un mundo diferente. Y la creación de un mundo diferente requiere una tremenda suma de energía. Una energía que ahora se está disipando en un conflicto constante. Por lo tanto, tenemos que entender este conflicto. La causa principal del conflicto es el escape. Escucho a través de la idea. Observarte a ti mismo. Vea cómo, en lugar de enfrentar, diga los celos, la envidia, en lugar de ponerse en contacto con tal sentimiento. Dices cómo deshacerse de él. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué método debo seguir para no ser celoso? Todas estos son meras ideas y, por lo tanto, un escape al hecho de que está celoso. Una eliminación de este hecho. El escape a los hechos, a través de ideas, no solo disipa la energía, sino que también evita el contacto directo con el hecho. Ahora, debe prestar toda la atención al hecho, en lugar de tratar de observarlo a través de una idea. Porque, como dijimos, la idea evita la atención. Si observa, si se da cuenta del sentimiento llamado celos y le brinda toda la atención, sin la interferencia de las ideas, no solo estará directamente en contacto con el sentimiento, sino también debido a la atención que exige. Él dejará de existir. Luego habrá mayor energía para enfrentar el próximo incidente, la próxima emoción o sentimiento. Para averiguarlo, para realizar una mutación completa, necesita energía. No la energía creada por la represión, sino la que se le ocurre cuando no se está ejecutando a través de ideas o represiones. De hecho, si reflexionamos, nos damos cuenta de que solo sabemos dos formas de enfrentar la vida: o huir completamente de él, lo que conduce a una locura o neurosis, o reprimiendo todo lo que no entendemos. Y solo estas dos formas de ser. Reprimir no es solo ahogar un sentimiento o sentimiento. Cada explicación o racionalización intelectual también es una especie de represión. Mírate y verás cómo estás diciendo, es real. Por lo tanto, es necesario que no se escape. Esta es una de las cosas más importantes que debes entender, que no debemos escapar. Y es difícil entenderlo, porque estamos acostumbrados a huir a través de las palabras A. Nos escapamos del hecho. No solo ir al templo, etc., sino también a través de palabras, argumentos, opiniones, juicios y evaluaciones de una multitud de maneras. Considere, por ejemplo, un individuo insensible. Ser insensible es un hecho. Si se da cuenta de ser insensible, la forma de escapar del hecho es volverse sensible. Pero una persona solo puede volverse sensible si se aplica toda la atención al estado mental de insensibilidad. Entonces, necesitamos energía. La energía no es el resultado de la contradicción o la tensión, sino que se genera sin ningún esfuerzo. Por favor, comprenda este hecho muy simple y real. Desperdiciamos nuestra energía en esfuerzo. Y este desperdicio nos impide el contacto directo con el hecho. Cuando hago un gran esfuerzo para escuchar, toda mi energía se consume en este esfuerzo, para que realmente no pueda escuchar. Cuando soy increíble o impaciente, mi energía se consume en el esfuerzo que hago para reprimir el cólera. Pero si se presta toda la atención al cólera u otro estado mental, en lugar de huir a través de las palabras de la condena, el juicio, entonces en este estado de atención, estoy libre de la cosa llamada cólera. Por lo tanto, esa tensión que es la reunión de toda la energía, que la tensión no es un esfuerzo. La religiosa es solo la mente que está libre de esfuerzo, y por lo tanto, solo puede averiguar si hay o si no hay Dios. Otro factor, somos imitadores, seres humanos. No tenemos nada original. Somos el resultado de la época de muchos miles de días pasados. Desde la infancia, hemos sido educados para imitar, copiar, obedecer, repetir la tradición, seguir las escrituras, obedecer a autoridad.
No nos referimos a la autoridad de la ley que debe ser obedecida, sino a la autoridad de las Escrituras, a la autoridad espiritual, el patrón, la fórmula espiritual. Obedecemos e imitamos. Cuando imita, es decir, ajustándose internamente a un estándar impuesto por la sociedad o por usted mismo, basado en su propia experiencia, este ajuste, esta imitación, esta obediencia no tiene la claridad de energía. Imitaste, encajas, obedeces la autoridad porque tienes miedo. El hombre que entiende, que claramente ve, que está muy atento, no teme. Por lo tanto, no hay razón para imitar. Él es él mismo. Sea lo que sea, en todo momento. Por lo tanto, la imitación, el ajuste a un patrón religioso, o en lugar de un patrón religioso, la experiencia en sí misma, siempre es una consecuencia del miedo. Y el hombre que tiene miedo, ya sea de Dios, de la sociedad o de él mismo, no es una entidad religiosa. Es solo gratis al hombre que no teme. Por lo tanto, tenemos que entrar en contacto con el miedo directamente, no a través de la idea con respecto al miedo. Y, sin embargo, la recolección de esa energía vital inmaculada, no contaminada y vital, solo es posible para rechazar. No sé si ya notó que cuando rechazamos algo, no en reacción a esta cosa, este rechazo en sí mismo crea energía. Cuando rechaza, por ejemplo, la ambición, no por querer ser espiritual, querer vivir en paz, desear a Dios, desear lo que sea, sino por eso, de ambición. Cuando percibes la naturaleza perniciosa del conflicto, esa ambición engéndalo y lo rechaza. Este mismo acto de rechazo es la energía. No sé si ya has rechazado algo. Al renunciar a un cierto placer, por ejemplo, para el placer de fumar, no porque le dijera que al médico es perjudicial para los pulmones, o por no tener dinero para fumar una multitud de cigarrillos al día, o por desear liberarse de un hábito que te esclaviza, pero porque te das cuenta de lo absurdo que es. Al rechazar este hábito, sin reacción a él, este propio rechazo trae energía. Idénticamente, cuando rechaza a la sociedad, pero no huye de ella, como la salud del monje, los individuos llamados religiosos, cuando rechaza totalmente la estructura psicológica de la sociedad, este rechazo viene con una energía formidable. El mismo acto de rechazar es la energía. Bueno, has visto o entendido por ti mismo, o escuchado esta tarde sobre la naturaleza del conflicto, el esfuerzo que disipa la energía, que entendió o percibe, no verbal, sino realmente el significado de esa energía que no resulta de conflicto. Pero nace cuando la mente entendió todas sus escapadas, represión, conflicto, imitación, miedo. Entonces puedes irte y comenzar a descubrir por ti mismo lo que es real. No como un medio de escape, como un medio para evitar sus responsabilidades en este mundo. No podrás entender lo que es real, qué es bueno, si hay bueno, a través de la creencia. Sin embargo, solo se convierte en sus relaciones con la propiedad, el personas, ideas, y por lo tanto, se liberan de la sociedad. Solo entonces, y no por escape o represión, la energía necesaria para el descubrimiento. Si llegas a este punto, ahora debería tratar de descubrir la naturaleza de la disciplina, la austeridad, según la tradición y la austeridad creada por la comprensión. Existe un proceso natural de austeridad, un proceso natural de disciplina, sin rigor y sin ajuste, sin la mera imitación de un hábito agradable. Este proceso da como resultado una inteligencia altamente sensible. Sin esta sensibilidad, no sabrá belleza. El individuo de la mente religiosa debe darse cuenta de este extraordinario estado de sensibilidad y belleza. El individuo religioso al que nos referimos a nosotros mismos separados por completo de los religiosos ortodoxos. Sin embargo, para este último, la belleza no existe. Es un hombre totalmente ajeno al mundo en el que vive. La belleza del mundo, la belleza de la tierra, la belleza de la colina, la belleza de un árbol, la belleza de una cara sonriente. Para él, la belleza es tentación. Es la mujer que debe evitar a toda costa para encontrar a Dios. No es un individuo religioso este hombre porque es insensible al mundo, su belleza y fiel. No puede ser sensible solo a la belleza.
También debe ser sensible a la miseria, la sordidez, la mente humana desorganizada. La sensibilidad significa sensibilidad en todos los sentidos, y no en un sentido. La mente, que no es una cuestión de belleza manifestada, no puede alcanzar más. Esta sensibilidad es de todo necesario. Y esta mente, que es entonces el verdaderamente religioso, puede entender la naturaleza de la muerte, porque sin comprender la muerte, no hay comprensión del amor. La muerte no es el final de la vida, no es una consecuencia de la enfermedad, la senilidad o el accidente. La muerte es algo con lo que tenemos que vivir todos los días, muriendo por todo lo que sabemos. Si no conoces la muerte, nunca sabrás el amor. El amor no es recuerdo, tampoco es símbolo, imagen o idea. No es amor un acto social. El amor no es una virtud. Si hay amor, hay virtud. No hay necesidad de luchar para volverse virtuoso. Si no conoces el amor, es porque aún no has entendido lo que es morir. Morir para su experiencia, muera a sus placeres, muera a cualquier recuerdo oculto e inconsciente. Y cuando todo trae la luz y muere cada minuto, a su hogar, a sus recuerdos, a sus placeres, morir voluntaria y fácilmente, sin esfuerzo, sabrá qué es el amor. Y también sin belleza, sin comprender la muerte, sin amor, nunca encontrarás la realidad. Puedes hacer lo que quieras, ir a los templos, siguiendo todos los gurús creados por hombres no inteligentes. De esta manera nunca encontrarás la realidad. Esta realidad es la creación. La creación no significa criar niños, pintar pinturas, escribir versos o preparar platos apetitables. Nada de esto es la creación, pero solo el producto de un cierto talento o regalo o una técnica aprendida. La invención no es la creación. Solo es posible crear cuando estamos muertos por el tiempo. Es decir, cuando no hay más mañana. Solo puede haber creación cuando hay una concentración completa de energía sin ningún movimiento, interno o externo. Presta atención a esto, por favor. Ya sea que lo comprenda o no, no importa. Nuestra vida es tan banal, tan angustiada. Hay tanta desesperación, tanto sufrimiento. Hace 2 millones de años hemos vivido y nada otra vez. Solo conocemos la repetición, el aburrimiento y la inutilidad total de cada acto que practicamos. Para ser creado una nueva mente, un estado de inocencia, de juventud, uno necesita esa sensibilidad, esa muerte y amor. Y esa creación solo se puede ver cuando hay energía completa, sin movimiento y sin dirección. Mira, cada vez que tiendas a enfrentar un problema, la mente busca una salida. Se esfuerza por resolver, superar, eludir, superar o trascender. Está haciendo algo con el problema, moviéndose hacia afuera o dentro. Si se movía en alguna dirección, si ningún movimiento lo había hecho, ni interno ni externo, sino solo el problema. Entonces habría una explosión en el problema. Pruébalo una vez y verás la realidad de lo que es dicho. Realidad que no requiere creencia, sin explicación, ni aceptación, sin discusión. No hay autoridad aquí. Por lo tanto, cuando existe esa concentración de energía, no el resultado del esfuerzo, y esta energía no se mueve en ninguna dirección, en ese momento hay creación. Y esta creación es la verdad, Dios, o el nombre que quieres. El nombre no significa nada. Y esa explosión, esa creación es la paz. No es necesario buscar la paz. Esa creación es belleza. Esa creación es amor. Solo la mente religiosa puede promover el orden en este mundo lleno de confusión y sufrimiento. Y su obligación, su y nadie más, es promover, mientras vive en este mundo, esa vida creativa. Esta es solo la mente religiosa, la mente bendita. Si me permiten, tengo la intención de hablar sobre el orden, la violencia y la paz. No simplemente expondremos teorías o daremos explicaciones. Lo que queremos es entender en su totalidad el movimiento de la vida, este inmenso panorama de conflicto, observable no solo en este país, sino también en todo el mundo, donde el hombre se encuentra en conflicto con el hombre. Cuando tantos milenios de historia escrita han vivido, ya se ha estrellado más de 14.6 guerras, y hasta el día de hoy no ha podido vivir en paz con su prójimo. Donde este nacionalismo destructivo y turbulento predomina en todas partes.
donde es evidente, a pesar de los esfuerzos incesantes que el hombre gastaron para establecer la paz dentro y también en el extranjero, hasta el día de hoy, ha sido casi imposible vivir en paz. Solo en paz el ser humano puede florecer en amabilidad, no en la guerra, en violencia, sino solo cuando hay una paz profunda e inquebrantable. Y para comprender este fenómeno del odio, la destrucción y el desorden, tenemos que investigar no solo intelectualmente, porque esta es una forma de investigar muy inútil y sin valor, pero en realidad investiga qué orden, violencia y paz significa. Ningún significado tiene que investigar intelectual o verbalmente, ya que generalmente hemos leído y entretenido teorías sobre la paz, cómo deshacerse de la violencia y establecer el orden. Sin embargo, todo esto ha estado escribiendo volúmenes brillantes. En la primera guerra registrada por la historia, peleada hace 5000 años, tal vez el hombre había pensado que era esa última guerra. Sin embargo, continuamos a la guerra. Por lo tanto, algo radicalmente falso y destructivo debe existir en los seres humanos, que los está dividiendo en nacionalistas, para fragmentar su espíritu en sectas religiosas, con dogmas y creencias, partidos políticos, divisiones de todo tipo. Y de esta manera esperan crear paz y orden. Y así como es evidente, después de tantos miles de años, aún no hemos encontrado la paz. Como dijimos, ya teníamos 14.6 guerras, casi 3 guerras al año. Y seguimos viviendo de la misma manera estúpida y destructiva. Para odiarnos, insultarnos, para llamarnos hindúes, musulmanes, rusos, comunistas, etc. Por lo tanto, tenemos que observar todo esto sin pasión, objetiva, y no emocional, o a través de nuestros prejuicios. Observe los hechos, y no interpretarlos, de acuerdo con nuestros gustos personales y antipatías, aprobando la guerra que llamamos justa, y condenando la que llamamos injusto. Debemos considerarlo como un fenómeno, una manifestación de nuestros antecedentes animales, como un problema que cada entidad humana tiene que resolver. Porque la guerra, la violencia, el desorden es un camino que nunca nos llevará a la paz. No importa cuánto nos esforcemos por alcanzarla. En cuanto a la paz que se alcanza, siempre es un rango entre dos calamidades, entre dos guerras, entre dos destrucción. Por lo tanto, debemos encontrar una nueva forma de vida. Esto implica una revolución total en nuestras formas de pensar, vivir, sentir, y a menos que lo hagamos como seres humanos, nunca tendremos orden, paz, un estado mental en el que pueda florecer la bondad. Por lo tanto, no somos para entretener con palabras, con teorías, pero por el contrario, estamos investigando lo que es. Porque solo cara a cara con los hechos puedes hacer algo al respecto. Si robamos para enfrentar los hechos, nos veremos completamente perdidos en un bosque de opiniones. Y las opiniones, por ingeniosas, académicas o racionales que sean, significan poco cuando nos vemos en presencia de odio, desorden y violencia. Esto es lo que estamos viendo actualmente en todo el mundo. La guerra que se estrella contra Vietnam es nuestra guerra, y mi guerra. También fue la guerra en este país en la frontera. Y tú y yo, que hemos vivido durante tantos milenios como seres humanos, y no como hindúes, cristianos, comunistas, malmetanes, y etc. Tenemos que encontrar el orden, porque es necesario, no solo el interior, sino externamente. Y este orden es una de las cosas más difíciles de encontrar. La palabra orden es de profundo significado cuando lo consideramos bien, cuando podemos dilucidarlo, para penetrarlo profundamente. El orden no es mi concepto de orden, el concepto del político, de esta o esa otra persona. La palabra en sí es de significado extraordinario y profundo cuando la penetramos y la entendemos. Eso es lo que intentaremos. No estamos haciendo ningún tipo de publicidad. Personalmente, tengo un horror de la publicidad. No quiero convertirme en ninguna creencia ni dogma sin forma de vida. Eso sería muy estúpido de mi parte. Lo que queremos es indicar ciertas cosas que debemos investigar juntos, como seres humanos, en presencia de un problema enorme y complejo. Y si no podemos considerar este problema, entonces, como seres humanos, viviremos más 5000 años para luchar, torturarnos mutuamente y entretenernos. Un hecho muy extraño es que en todo momento, los instructores precedieron a que no debemos odiarnos a nosotros mismos, que debemos ser buenos, generosos, clemente. Todo esto se ha puesto en el suelo en todo el mundo.
Y en este país, considerado tan antiguo y tan lleno de sabiduría, algo que actualmente no existe aquí, esa tradición, no la tradición observada por los políticos o los santos semicolíticos, esa tradición, esa verdad que no debemos doler, sino para amo a los demás, fue lanzado a las ortigas, y tú y yo, como seres humanos, debemos encontrar para nosotros una nueva forma de vida, un nuevo orden, el fin de la violencia, y promover así dentro de nosotros, y también pacíficos para la paz. Primero hablemos sobre el tema del pedido. Nuestra vida es todo de trastorno, tanto exterior como interiormente. Nos vemos en conflicto, en contradicción externa e interna. Y el orden no es posible cuando hay conflicto, cuando interiormente siempre se está bloqueando una batalla. Odio, envidia, codicia, competencia, ideas brutales sobre los demás. Si existe este prejuicio de nacionalidad, este veneno, ¿cómo puede haber orden? Y necesitamos un pedido a escala infinita. Y para tener el orden, necesitamos un espacio enorme, tanto interno como externamente. No podemos aislarnos como un país pequeño para cultivar nuestro patio trasero, porque en este pequeño espacio, en el interior, como individuos, promovemos el orden, porque el individuo es un ser muy limitado, con una mente muy limitada. Y si se pone en orden dentro, no significa nada. Lo que tiene significado e importancia es que el individuo se convierte en una entidad humana que pertenece a cualquier religión, no nacionalidad, sin clase, sin partido político. Una entidad humana con sus problemas, sus sufrimientos, sus dolores y agonías, su codicia y envidia, su búsqueda del poder y la posición. Somos estos seres humanos, y, por lo tanto, tenemos que promover el orden. Solo puede crear el pedido negativamente. Es decir, el orden no puede ser creado por imitación o ajuste. Escucha esto, no porque lo diga, sino porque debes investigar tu verdad. Es tu vida, tu sufrimiento y tu desesperación. Viviendo como está en el borde del abismo, debe encontrar la solución correcta. Por lo tanto, escuche con el interés de desaparición para descubrir la forma de vivir una vida diferente. Como dijimos, el orden solo se puede crear negativamente. Deliberadamente, tratando de establecer el orden en ti mismo, trata de hacerlo a través de la represión, el control, el ajuste. Entender, deseamos el orden, nos damos cuenta de su importancia, tanto externa como internamente. Pero no existe un estándar de orden ideal. No podemos decir que esto es orden y ese otro no. Seguiré este método que creará el orden dentro de mí mismo. La orden debe comenzar dentro de nosotros mismos y luego manifestarse exteriormente. No se puede promover el orden externamente, ya que los políticos y reformadores de todo el mundo no pueden ser promovidos. Solo puede estar ordenado cuando reina el orden. Entonces, cada acción, cada movimiento de la vida está según el orden. Acción racional. Por lo tanto, para encontrar el orden, debemos proceder negativamente. Explicaremos lo que quiero decir. Puede parecer algo complejo, pero en realidad no lo es. Contrarrestando para escuchar con atención. Una de las cosas más difíciles es escuchar. Raramente escuchamos. Escuchamos nuestra propia opinión, nuestro propio conocimiento, las cosas que experimentamos. Escuchamos lo que otras personas dijeron o escribieron. Escuchamos lo que nuestros prejuicios nos dictan. Pero nunca escuchamos nuestra propia vida. Estamos tratando con un tema que requiere atención penetrante. Tendrá que escuchar lo que se dirá sin oponerse a su conocimiento, las cosas que sabe. Esto puede ser más tarde. Si quieres escuchar lo que alguien dice, tienes que prestarte atención. Y no puede prestar atención si su mente, si su cuerpo, si sus nervios, sus ojos, sus oídos no están completamente aplicados para escuchar. Así es como se debe escuchar la vida. La vida requiere esta atención y no actitudes u opiniones indiferentes, irresponsables y desordenadas. Requiere la vida a la que prestan atención en todos sus movimientos. La vida es tú mismo, tus pensamientos, tus sentimientos, tus actividades, tu forma de vida. Tu forma de reaccionar es el movimiento de la vida. Tienes que escuchar este movimiento con pasión, completamente, con todo tu ser.
Solo entonces se puede entender la realidad, el movimiento de la vida por el cual la mente y el corazón deben dejarse llevar. Así, que escuche lo que está diciendo sin aceptarlo o rechazarlo, ya que esto sería una falta de madurez e infantilismo. Escuchar para entender. Para entender algo, tienes que escuchar con libertad. Solo la mente libre puede entender. Dijimos que la orden solo se produce negativamente. Esto es cuando entendemos lo que no lo produce. El orden no puede ser producido por ajuste, porque todo el ajuste niega la libertad. El ajuste implica miedo. Al adaptarse a la subordinación, la obediencia a la autoridad, la mente subordinada a la autoridad, sujeto a la compulsión, no puede tener absolutamente la orden. Vea, por lo tanto, que el ajuste a un estándar, por noble y más completo, no produce el orden. Entonces tenemos que investigar. En el interior, en nosotros mismos, todo este proceso de sumisión a un nivel de vida. Eso es. De hecho, eso está sucediendo. Está en la sujeción de una idea, como nacional de cierto país, como hindú, musulmán, y conoce a Dios. ¿Qué más? Es sumiso a una idea y, por lo tanto, se ajusta a una tradición sin ningún valor. Así, cuando se entiende en todo su ajuste, que implica autoridad, miedo y aceptación de una norma de vida dada, esta comprensión resulta en orden. Es decir, cuando me doy cuenta de que una cosa es falsa, no porque alguien me diga, no por su propia conveniencia, no por la influencia de las circunstancias, o porque la publicidad me obliga a pensar de cierta manera. Cuando realmente me doy cuenta de que una cosa es falsa, irreal, sin ninguna validez en la vida, esta propia percepción de los falsos produce el orden. La orden, por lo tanto, solo se realiza a través de la negación, y no por la acción positiva de la voluntad. Espero que me estés dejando claro. Si no, ya que volveremos a este tema en las 3 o 4 reuniones que vienen, espero que incluso establezcamos un estado de comunión entre nosotros. La comunión es una de las cosas más difíciles. Deseo que comuniques algo. Tengo un interés más apasionado en comunicarte, porque es una forma de vida diferente. La única forma correcta, en mi opinión, y para tener esta comunión entre nosotros, también siéntete enamorado de interés. No después de regresar a la casa o a su oficina, pero ahora mismo. Por lo tanto, solo puede verificar la comunión cuando usted y yo nos encontremos en un estado de intensidad, al mismo tiempo y al mismo nivel. De lo contrario, no puede haber comunión entre nosotros. Esa intensidad, esa tensión apasionada, es, después de todo, lo que llamamos amor. Cuando amas a alguien intensamente y esa persona también ama la misma intensidad, al mismo nivel, entonces hay comunión. Hay entonces las palabras, un perfume diferente, un significado y valor diferentes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Si no quieres escuchar tan por completo, con una pasión tan intensa, no entenderás absolutamente lo que estás diciendo. Debido a que nuestras vidas son tan cortas, deberíamos vivir completamente hoy y no mañana. Por lo tanto, debemos comprender este movimiento de la vida, con sus tradiciones, su brutalidad, sus agonías, su violencia y desorden. Y al comprender este movimiento de confusión y conflicto, por lo tanto, esta comprensión es el orden de Nata. El orden, por lo tanto, solo es posible cuando no quiere alcanzarlo, porque es natural. Si desea alcanzarlo, sería un acto de voluntad que, por su propia naturaleza, crearía conflictos. Es decir, deseo orden. ¿Y qué significa eso? Que sin comprender el trastorno, simplemente me opongo a la resistencia. De esta manera, ni se entiende el trastorno ni el orden. Tengo un mero concepto sobre lo que debería ser orden, y me estoy ajustando a este concepto o estándar. Por lo tanto, este mismo concepto con respecto al orden causa el desorden. Por lo tanto, tanto will como ideal, es decir, el patrón por el cual se creará el orden, solo puede ser factores de desorden. Tienes que entender esto por completo. Esta comprensión no se alcanza verbalmente, sino solo por la observación real de lo que está pasando dentro de usted. Luego verá que esta comprensión del hecho real, tal como es orden de nacimiento. ¿Cómo puede tener un pedido si está dividido, se ha separado en nacionalidades y sectas?
¿Cómo podemos tener pedidos si te llamas hindú y yo musulmán? ¿Cómo podemos tener orden si es un comunista y yo imperialista? Si soy aburrido con mis opiniones y usted con sus valores. De esta manera nos estamos destruyendo. Esto, de hecho, está sucediendo en el mundo. Hubo guerras religiosas que se llamaban guerras justas. ¿Cómo puede una guerra ser justa? ¿Matar al igual? ¿Cómo puede esto ser justo? Y nuestra vida diaria de odio, competencia, antagonismo, ambición, búsqueda del poder, posición, prestigio, es un factor de guerra. Y la guerra, que es violencia, es la verdadera esencia del desorden. Como saben, hay mucho animal en nosotros. Los biólogos dicen, pero no tenemos que escuchar biólogos si nos miramos a nosotros mismos y a los animales. En nosotros hay mucha animalidad. Somos autoritarios, brutales, violentos, sin tener en cuenta a los demás, agresivos. Y también lo son los animales. Siempre hay un animal que tiene el poste más alto, el animal dominante, la mayoría de las características del ser humano que se encuentra en el animal. Si los seres humanos no nos transforman individualmente para mejor, si no nos liberamos de las condiciones de los animales, viviremos para siempre en conflicto. La orden, por lo tanto. El nacionalismo, por supuesto, es un factor de desorden. Conozco los sentimientos de la mayoría de ustedes. Cuando hay guerra, el espíritu nacionalista es muy firme. El odio común puede unirlos, pero esta unión no dura mucho. Lo que produce la unión es la comprensión de la desunión. Nacionalismo para organizaciones, creencias y dogmas, actitudes religiosas e intelectuales hacia la vida, todo esto es un factor de desunión. Tanto tú como yo notamos eso. Cada hombre inteligente que lee la historia, que observa los hechos diarios, lo sabe. Sin embargo, continuamente repitemos el mismo patrón. Por lo tanto, no aprendemos del sufrimiento, no aprendemos de la experiencia y no aprendemos de la historia. Aparentemente, solo queremos vivir nuestras vidas, sufrir y morir. No queremos crear un mundo nuevo, una nueva comprensión de la vida. El orden, por lo tanto, se hace posible solo cuando se entienden las causas del desorden. Cuando dejamos de ser hindúes, musulmanes, comunistas, socialistas, pertenecer a esta o aquella parte, a este o aquel grupo. Tan cosas infantiles. Al darse cuenta de cómo el mundo se divide por religiones, sectas, políticos, odio, al darse cuenta de que realmente, y no verbal o teóricamente, sintiéndolo en su sangre, con todo su ser, por lo que se hará algo, porque usted percibe que el orden nace. El orden, por lo tanto, solo se puede alcanzar negativamente y no positivamente. La cuestión de positivo y negativo son las supervisiones importantes en nuestras vidas. Positivo, como sabemos, es el ajuste. Está haciendo algo porque alguien nos dijo que es necesario hacerlo. O porque nuestra propia experiencia nos dice que deberíamos hacerlo. O porque tenemos miedo y, por lo tanto, somos agresivos, etc. Todo este cultivo de estándares como la tradición, el ajuste a la opinión pública, etc., es lo que llamamos acción positiva. Pero esta acción positiva es destructiva porque causa desorden. Por lo tanto, solo cuando uno comienza a comprender lo que genera el desorden, solo entendiendo esto, no intelectualmente, porque tal cosa no existe. Comprensión intelectual, o entiende o no entiende absolutamente. Solo entonces, esta claridad es la orden nacida. Una de las causas del desorden también es la violencia. ¿Por qué somos violentos, seres humanos? ¿Entiende, Señor, la palabra misma? ¿Por qué eres violento? No otro, como musulmán, hindú, pero tú, como una entidad humana. ¿Por qué es violento? ¿Por qué? Porque casi todos queremos seguridad. Cuando B amenazó su seguridad, cuando B amenazó a su tierra natal, sus ideas, su concepto colectivo sobre Dios, la verdad, con respecto a lo que debería o no, se siente inseguro y se vuelve agresivo y violento. Esto significa que a medida que te sientes satisfecho, mientras te dejas callado en tu pequeño patio trasero, mientras no ves una amenaza, vives en paz. Pero cuando surge cualquier amenaza, cualquier incertidumbre, por ejemplo, la incertidumbre en las relaciones con su esposa, por lo que se vuelve violento cuando se vuelve incierto en su posición, cuando no puede llenarse, convertirse en una persona importante, obtener una posición
y prestigio. Ante tales amenazas, te vuelves violento. Lo que realmente desea no es el final de la violencia. Lo que realmente quieres es la seguridad interna y externa completa. Quiere estar en seguridad interior con sus ideas, es seguro en sus relaciones, en sus conceptos, pero desafortunadamente nunca tendrá esta seguridad. Esta es una de las primeras cosas que necesitas entender. Esa vida no es para aquellos que están a salvo. Pero esto, por supuesto, no significa que deba vivir en inseguridad o buscar inseguridad. Este es. Cada uno de nosotros como entidad humana quiere ser estabilizada dentro del estándar de seguridad en sí. Este patrón estará invariablemente en contradicción con el estándar de otro, por lo que vivimos para luchar entre nosotros. Y si observa, no idealista, pero objetivamente, verá que en la vida nunca hay seguridad. Su esposa puede abandonarlo a usted o a mi esposa puede morir. Hay enfermedades, hay muerte, nada es estable. Piense, reflexione sobre esto honestamente, y lo comprenderá usted mismo. Somos entidades humanos, asustados, fundamentados, basado en nuestra inseguridad, nuestras relaciones, nuestro empleo, muerte. Debido a nuestro amor, nuestros afectos, nuestras actitudes, este miedo resulta en violencia. De esta manera, hemos vivido durante miles de años y seguimos sin poder romper la oscuridad del miedo. Por él, somos violentos. Puede, como entidad humana, comprender por sí mismo, al observar la vida, los incidentes de cada día, que no hay seguridad, que la vida es el movimiento eterno. El hombre que puede moverse con la vida y trascender su movimiento encuentra paz, alegría, eternidad. Pero eso significa que tenemos que liberarnos del miedo, una de las cosas más difíciles. Por lo tanto, es necesario investigar la estructura total, la psicología del miedo. Para comprender el miedo, cada uno tiene que observarlo dentro de sí mismo. No debe rechazarlo, ni evitarlo o reprimirlo. Deberías verlo con ojos claros, escuchar por completo, pero no escuche el miedo. No observe su estructura. Si intenta desarrollar coraje, este es un escape al hecho de que es el miedo en sí. Espero que lo comprenda. Por lo tanto, en primer lugar, no debe escaparse al miedo. Es necesario observarlo por completo y completamente. Por lo tanto, no debe buscar ninguna ruta de escape. Y tienes una red real de caminos de escape. Tus dioses, tus pequeños, tu entretenimiento. Y el hombre que realmente quiere entender el miedo no debería escapar. Esto es difícil porque, como uno puede observar, la palabra en sí es la causa del miedo en sí. Por lo tanto, tenemos que liberarnos de la palabra y, por lo tanto, también de las explicaciones y el análisis del miedo y sus causas. Depende de nosotros observar el miedo total y completamente y en silencio. No hay escape entonces y, por lo tanto, estamos cara a cara con el hecho. Nos impide enfrentar el hecho del odio y no busca justificarlo con la afirmación de que otro nos odia. Tenemos que enfrentar el hecho de que hay odio en el mundo. Este odio está aumentando, y no lo disminuya. Cada guerra, cada conflicto, cada lucha interna es una expresión de odio. Y la observación del odio requiere que lo consideremos no verbalmente. Tenemos que entrar en contacto con este sentimiento. Pero esto no es posible cuando, sobre ti, tenemos conceptos verbales que debemos odiar o que no debemos odiar. Para entender algo, caballeros, tienes que mirarlo. Para comprender todo el fenómeno de la violencia, debe comprender la estructura psicológica del hombre con sus inmensos temores. Es decir, tienes que mirar tus propios miedos. Por lo tanto, necesita muy seriedad. La seriedad le dará eficiencia y claridad. Y solo el hombre serio y ardiente vive. Los otros se convierten en carne de cañón simple o seres humanos impresionables. Es muy difícil ser un hombre serio. Porque ser serio no significa crear barbas largas, pecar una tanga, vestirse de sano, o convertirse en monje, o recolectar a una llama. Quien ingresa no es absolutamente un hombre serio. El hombre serio es el que ve los hechos del mundo tal como son, que no está enredado en conceptos, fórmulas o ideales,
que ve las cosas como existen en el mundo y sabe cómo enfrentarlas y resolverlas. Este es el hombre serio. Y solo los hombres serios podrán crear una sociedad diferente. Necesitamos una sociedad diferente porque la sociedad, tal como existe, siempre está en un estado de desorden. Esto se debe a que hay clases ricas y pobres, el hombre que sabe, el hombre que no sabe, el líder y el seguidor, el gurú y el discípulo. Se refleja bien y verá cómo todo esto es completamente contrario al orden. Y de esta sociedad de desorden, quieren hacer una sociedad ordenada. Quieren reformarla. Es imposible. Solo nacerá un nuevo orden para comprendernos y promover una transformación total de la mente humana. La mente está dotada de una habilidad extraordinaria. Vea lo que está haciendo, llegando a la luna, descendiendo al parte inferior del mar y permaneciendo allí. Y considere el cerebro electrónico, la automatización, los hechos extraordinarios y los descubrimientos científicos. La mente es capaz de todo, pero no su mente limitada, insignificante y autoinexante con sus dogmas, sus miedos, su búsqueda de placer. Todo esto tiene que terminar y sabrá por sí mismo cuál es la verdad. Luego sabrá si hay o no un estado de aventura infinita. Lo que importa no es la aventura de otro, la paz de otro, sino su propia aventura que importa infinitamente. Porque solo usted como entidad humana en relación con otro humano puede realizar una revolución. Revolución económica o social, que es algo exterior. La revolución debe comenzar por dentro. Luego tendrá paz. Un estado libre de violencia y desorden. Sin estas cosas, no somos seres humanos. Somos violentos, destructivos, refractarios al orden y por lo tanto, sin amor. Caballeros, como dije al comienzo de esta conferencia, no estamos publicitando. No te estoy intentando no convencer nada. Lo que queremos es señalar que usted, como entidad humana, puede y debe transformarse. No por compulsión o influencia, sino al comprender la necesidad de esta transformación. Solo entonces habrá libertad. Solo el hombre libre puede crear un mundo nuevo y una nueva sociedad. Hemos estado hablando de la necesidad de una mutación radical de la estructura psicológica humana. Porque, como sabemos, hay cambios externamente enormes, económicos, etc. Y sin embargo es obvio que el espíritu del hombre, después de tantos siglos, ha cambiado poco. Continuamos siendo lo que siempre hemos sido, violentos, ambiciosos, ávidos, secuidales de poder, prestigio, etc. Podemos modificarnos exteriormente para ajustar a las condiciones ambientales. Y tal vez, bajo presión económica, etc., podamos promover ligeras modificaciones a nosotros mismos. Ser menos ávidos, más libres, menos temerosos, menos ansiosos y menos oprimidos por el sentimiento de culpa. Quizás también podamos liberarnos de algunas de las tensiones a las que estamos sujetos. Pero es bueno ver que los cambios superficiales dicen poco. Interiormente necesitamos una revolución tremenda. Y, para tener la posibilidad de darnos cuenta de esta gran revolución mental psicológica, tenemos que superar el límites de nuestra propia mente. Y esta tarde investigaremos si esto es realmente posible. Vivimos mediocre para realizar repetidamente las mismas cosas, ocuparnos del sexo y la familia, y hacer preguntas superficiales cuando algo nos molesta. Y las respuestas a nuestras preguntas se traducen de acuerdo con el acondicionamiento estrecho de nuestra mente. Nunca hacemos preguntas fundamentales, y nunca enfrentamos los desafíos que la vida presenta cada vez a cada uno de nosotros. Y cuando los enfrentamos, es con nuestro conocimiento limitado y nuestra experiencia limitada. Sin embargo, debemos enfrentar todos estos desafíos de una manera muy diferente. Por ejemplo, el desafío de la pobreza. ¿Qué significa la transformación radical? ¿La mutación completa de la mente humana? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa ser ávido? ¿Qué es la mutación y qué es la muerte? Estos son los desafíos con los que nos enfrentamos cada día y que respondemos, distraídos o indiferentemente, o salimos sin respuesta. Tuviste en este país ese gran desafío que fue la guerra contra nuestras fronteras, y respondió a él, como los otros países del mundo. Desde 1945 tuvimos 40 guerras. 40 guerras. Y continuamos con la misma mentalidad. Por lo tanto, el hombre que vive durante tantos milenios aún no ha podido resolver sus problemas. El inmenso problema de la pobreza, la guerra, la violencia.
¿Qué significa ser libre? Si hay Dios, si no hay Dios, ¿qué significa la religión? Estas cosas nos exigen constantemente atención. Y parece que no tenemos tiempo ni inclinación para que respondan en serio. Decimos vagamente que necesitamos cambiar, que la mente humana debe sufrir una transformación inusual para poder enfrentar estos desafíos. El cambio, por lo tanto, es meramente verbal. O, cuando respondemos a esos desafíos, hacemos teóricamente o de acuerdo con la tradición en la que fuimos creados. Tradición del pasado. El inmenso pasado, o una nueva tradición de unos pocos años. Respondemos de acuerdo con el estándar donde fuimos creados, o consonantes con un cierto movimiento. Comunista, socialista y etc. Aquí nos llamamos a nosotros mismos. Pero estas respuestas no son suficientes, porque somos lo que somos. Violento, envidioso, ávido, temeroso, y ocasionalmente afectado por el sentimiento de culpa. Y cuando es necesario, enfrentamos la cuestión de la muerte, y luego preguntamos superficialmente si hay Dios, o simplemente si creemos en Dios. Teniendo en cuenta todo esto, no teóricamente, porque estamos interesados en hechos y no teorías, creencias u opiniones. Teniendo en cuenta todo esto, estamos necesariamente en cuestión cómo la mente humana puede pasar por esa transformación inhabitante. Esta transformación es urgente y no admite el tiempo. Por lo tanto, debemos investigar lo que implica esta pregunta. Y existe la pregunta sobre cómo puede ser la mente humana, la tuya y la mía, transformándose. Primero, ¿qué entiendes por cambio? Para nosotros, en general, significa una continuidad modificada. Lo que era, se modifica en el presente y cambia un poco en el futuro. Y para este cambio compiten diversas influencias, presiones sociales, tensiones económicas, etc. Hay tantas presiones y tensiones que nos obligan a modificarnos o ajustarnos de acuerdo con ellos. Esta no es de ninguna manera mutación. Es decir, por propaganda, las influencias ambientales, las condiciones económicas, puede verse obligado a cambiar un poco. En tal cambio hay una razón. Miedo. Deseo de una vida mejor. Deseo de más consuelo. Todos estos incentivos, por necesarios que nos parezcan, no producen transformación radical. Deben entenderse claramente. ¿Qué nos impide cambiar? ¿Qué nos hace hacer algo voluntariamente? Si la causa es miedo, no hay ningún cambio en absoluto. Si es compulsión, tampoco hay cambios. Por lo tanto, tenemos que investigar cómo producir la mutación de la mente humana. Sin razón, sin diseño, sin ideal como un incentivo para hacer el cambio. Porque todo esto admite el tiempo. Se encuentra con nosotros. Porque, investigando el tema del tiempo, no sé si estamos hablando, un muy serio. Y si todos tienen la profunda intención de comprender estos problemas, para nuestra vida es muy insignificante, muy superficial, vacía. Una serie de repeticiones. Hay mucha angustia. No solo la aflicción individual, sino también la aflicción del mundo. Dolor. Sufrimiento. Y nos referimos al sufrimiento psicológico, no solo al mero sufrimiento físico. Por lo tanto, para comprender la mutación que se debe operar en la mente humana, debemos entender la cuestión, la estructura y el significado del tiempo, y su importancia en relación con la acción transformadora.